Buenas, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lumbrera. Sí. Y lo hemos titulado a este episodio. ¿Cómo enfrentar las batallas espirituales? ¡Wow! ¿Cómo enfrentar las batallas espirituales? Así Y es. como siempre, tenemos un verso que elegimos para acompañar lo que vamos a charlar. Sí. El verso es... El versículo se encuentra en Efesios 6:12, es muy conocido, y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow, tremendo, es muy fuerte. es muy fuerte. Bueno, vemos en este verso que la batalla no es contra sangre ni carne. Que significa que no es contra seres humanos. Exactamente. Y eso, cuando leía ese verso, eh, me daba cuenta de algo que muchas veces somos engañados. Cuando estamos enfrentando alguna batalla espiritual, muchas veces nos enojamos. Si es que tenemos el problema con una persona, muchas veces nos enojamos o le atribuimos el, La culpa. la culpa, claro, la culpa se la atribuimos a aquella persona, ¿verdad? Ya sea en una relación de amistad, o en un lugar, o en un matrimonio, Familia. familia, exactamente, le atribuimos la culpa a la otra persona, ¿no? Entonces, y este verso nos habla de una verdad que va un poco más allá. Y es que pareciese ser que se puede entrever la voz de Jesús diciéndonos sí, pero no. O sea, objetivamente, sí tienes razón, o sea, tenés razón en lo que estás viviendo con esta persona o con cierto grupo, con tu familia, etcétera. Pero hay algo mucho más profundo que lo genera. Hay algo mucho más profundo y hay algo que no se ve que lo está generando. Cuando vos te das cuenta por fe, porque todo esto es por fe, por eso se llaman batallas espirituales, cuando vos aceptás que hay un conflicto que no se ve, que se puede esto llevar a ámbitos personales como también de forma global, cuando vos aceptás de que hay un conflicto que no se ve, empezás a tener una mirada observadora y dejás de estar en el mismo conflicto también, siendo movido por estas influencias invisibles. Entonces te pones en una mirada más observadora. Entonces ahí tenés un poco más de libertad de decidir qué hacer. Si subirte al caballo, por así decirlo, o entender esta verdad y en vez de subirte al caballo, orar por esa persona u orar por esa situación que vos estás transitando, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos enseña en la palabra de Dios? Sí, y también, bueno, agregar a lo que dice Marce, un poquito, tal vez puede ser contexto para las personas que capaz no sepan que es una batalla espiritual o no lo hayan dimensionado, como dice la palabra, que nosotros vivimos sumidos y que eso lo mostraron las películas y en muchos lados podemos saber que existe el bien y que existe el mal. O sea que existe un conflicto entre el bien y el mal. Ahora bien, ¿desde cuándo viene eso? Desde que se fundó el mundo, cuando Adán y Eva pecaron, entró al mal al mundo y unos decidieron seguir el camino del diablo, que a veces hasta no lo queremos ni nombrar, que él también ha logrado eso de que subestimemos su poder, subestimemos que existe, y el bien, representado por Dios y por Jesús sobre todas las cosas. Entonces, este conflicto en el cual estamos inmersos eh, se da mucho más, sobre todo en el contexto que aquí estamos leyendo en Efesios, cuando una persona decide
voluntariamente colocarse del lado de Jesús. Cuando decidimos ser cristianos, cuando decidimos colocarnos en ese lugar dentro de este conflicto, es como que se levanta esa oposición, ¿no? Se levanta una oposición que nosotros muchas veces pensamos que son las personas, ¿no? Las que se oponen a eso, pero en Sí, realidad aquí mismo la palabra te dice que no es la persona, sino que hay una batalla espiritual por detrás. Hay principados, potestades, no podemos imaginarlo porque no lo podemos ver, pero sí que esos ángeles caídos son los que están incitando a esa persona para oponerte. Y así, bueno, vemos a través de la historia, ¿no? Sabemos históricamente y podemos comprobarlo de que los cristianos han sido perseguidos, asesinados, eh, y todo por predicar la palabra de Jesús. O sea, el Evangelio llegó hasta nosotros producto de que muchas personas murieron por Jesús, por Cristo, y gracias a ello hasta tenemos la Biblia, que la Biblia inclusive en un momento de la historia fue quemada, ¿no? Fue quemada, fue como que no iba a haber más Biblia y de repente el Señor hizo que este, vuelva a resurgir la palabra de Dios. Y ahora tenemos todos los textos, pero antes, como veíamos en las sí. películas, se iban transcribiendo fragmentos y eso ya era oro para la persona. Ahora tenemos la Biblia en todos lados y sin embargo no la leemos, ¿no? Entonces, el enemigo también va cambiando de estrategias, porque si bien ahora no somos perseguidos de la forma en que eran perseguidos en la antigüedad, de dar su vida por Jesús, como murieron todos sus discípulos, ¿no? Casi todos, excepto Juan, todos murieron como mártires. Ahora el enemigo ha cambiado de estrategia. ¿Quieres Sí, contar un poco así qué estrategias utilizan, ¿no? sí, sí, sí. Para atacar. Bueno, antes de profundizar en eso, me parece interesante, digamos, entender cuándo uno entra en una batalla espiritual o si es toda la vida. ¿Es una batalla o no? Claro. Y creo que la respuesta más equilibrada y conforme a lo que la Biblia nos enseña es que toda la vida es una batalla espiritual. Lo que pasa es que hay momentos donde esa batalla se hace mucho más intensa y hay otros momentos donde esa batalla, bueno, baja sus decibeles, por así decirlo, ¿no? ¿Cuándo se hace más intensa? Bueno, podemos ver en la historia que en cuanto y en tanto los cristianos se acercaban más a Jesús y estaban más dispuestos a luchar por la verdad, más se encendía el fuego de la persecución, de la oposición. Entonces, cuando vos te das cuenta de que se enciende una persecución, como lo dice la palabra, no me acuerdo del versículo, cuando vos te acercás más a Jesús, que entre paréntesis, ¿qué significa eso también? Estás más cerca de la verdad, luchás por la verdad, más se enciende la oposición. Y esto obviamente lo podemos ver en la Biblia y en la historia podemos ver, hay registros reales de todo lo que sucedió a lo largo de la historia con los cristianos, ¿verdad? Pero también trayéndolo este tema a nuestro presente y a nuestra vida cotidiana, podemos ver de que cuando estamos más cerca de Dios, cuando queremos y estamos dispuestos a obedecer su palabra, a seguir sus mandamientos y a luchar por lo que verdaderamente vale la pena luchar, la verdad, se enciende una oposición también en nuestras vidas. Mm, ¿Por qué? Bueno, vemos que desde el principio el enemigo de Dios y de nuestras vidas ha tenido una característica y es eh, querer matar, hurtar y destruir. sí. Lo ha hecho desde un principio y movido por celos, envidias y sentimientos que son contrarios al amor. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar parecernos más a Cristo, en la situación que vos estés, sea cual sea, inmediatamente
la envidia y el odio que tiene el enemigo de Dios para con Cristo, cae en nosotros, porque nos empezamos a parecer más a Él. Entonces se empieza un plan de acción para que nosotros dejemos de imitarlo. Entonces aparecen distintas formas de hacernos desviar del camino que nosotros nos hemos propuesto avanzar, que es el camino de la verdad. Y una de las estrategias que ha utilizado siempre y que actualmente lo hace es jugar en las dos puntas, jugar en los extremos. Podemos decir que en una de las puntas es relativizar todo y en otras puntas agarrarse de verdades objetivas, pero a su vez falsear esas verdades. Se agarra de hechos concretos, pero a su vez tergiversa esos hechos. Y eso lo vemos en el ámbito global y en el ámbito personal. En cualquier área de tu vida que vos veas que estás dispuesto a obedecer a Dios, vas a ver que siempre vas a encontrar una oposición donde te viene un relativismo o un hecho concreto que te quiere decir algo objetivo, pero en realidad no es lo que verdaderamente es. Un ejemplo cómo sería, Bueno, por o sea, yo sí ejemplo, lo entiendo, pero así como para que se aclare un poco mejor, ¿qué sería relativizar? una persona que conozco, a la cual amo con todo mi corazón, la quiero, eh, vino con una problemática que estaba sucediendo en su vida. Ella estaba juntándose con un grupo de personas en un lugar, ¿no? Y no se sentía cómoda, porque siempre la criticaban y siempre algo le decían a ella que la hacían sentir mal en ese lugar. Y, y lo voy a decir, era en una iglesia. Entonces, ella me habla y me pregunta qué es lo que debía hacer, porque realmente la estaba a ella cansando esa situación. Entonces, ahí ella obviamente también estaba sufriendo porque le angustiaba que esto sucediera en la misma iglesia donde ella iba, ¿no es cierto? Y obviamente ella buscaba un refugio, buscaba estar acompañada, ser entendida, y son todas cosas buenas, pero en ese lugar no se lo daban, ¿no? Y no solamente eso, sino que también su fe estaba en juego, porque vos vas a un lugar donde buscas contención y recibir el contrario, y entonces también te atenta contra la fe, porque empezás a atribuirle estas cosas a Dios, Claro. de cómo si estoy yendo a un lugar para encontrarte y me encuentro con totalmente lo contrario. Entonces, ahí el enemigo, por ejemplo, lo que hace es relativizar todo o utilizar cosas objetivas. Entonces vamos a los dos ejemplos. En lo relativo, lo que hace, que lo he observado, que lo podemos ver en la Biblia también, es llevarnos por ejemplo, este, a dudar de todo, a dudar de Dios, a dudar de las personas, a poner en duda la fe, a atribuirle a esa situación que está pasando, a que por qué Dios permite esto en mi vida. ¿Será que Dios no está acá? ¿O por qué Dios es así? ¿O por qué Dios permite eso? Y si Dios es tan bueno y si lo estoy buscando yo a Dios, ¿por qué me pasa esto aún así estándolo buscando? Claro. Buscándolo. Sí. ¿Será quien dice ser? ¿No? Es el relativismo. ¿Será quien dice ser? Dios. Y el otro, las cosas objetivas. Yo me acuerdo que le comentaba que mi respuesta era que orara y que le preguntara a Dios qué es lo que tenía que hacer. Y la otra cosa, del otro extremo, es, no, bueno, quédate en ese lugar, seguí apostando por ese lugar y seguí este,
sufriendo lo que tengas que sufrir, porque es lo que Dios manda que hagamos, que nos congreguemos en una iglesia. Y ella, obviamente, en ese estado de vulnerabilidad, eh, toma, podría llegar a tomar ese dolor como parte de algo, ¿no? Entonces, utiliza lo objetivo y lo tergiversa. O si no, también podría ser de que eh, empieza ella a atribuirle la culpa a las personas, Ujú. de por qué las personas son así con ella, ¿no? Entonces ella también puede llegar a decir, bueno, yo sé que Dios no es quien causa esto, pero tengo que irme de esta iglesia porque no es lo que me hace bien. Y si Claro, bien, porque también está el extremo de quédate aunque sufras y capaz que ese lugar por A o por B, no, o sea, pueden ser hay tantas denominaciones, ¿no? No sea el lugar que Dios te quiere y puede ser que la voluntad de Dios es que no vayas a ese lugar, pero puede ser que la voluntad de Dios es que vayas a ese lugar y el enemigo te ponga que esas personas te tratan mal y te haga ver en las personas, fijarte en las personas y hacer, digamos, que vos dejes de ir. Por eso, o sea, que dejes de ir a un lugar donde Dios quiere que vayas y que no claro, te estés fijando en las personas. Puede jugar con las dos puntas. juega con las dos Por eso es puntas. necesario que ya vamos a ver las estrategias o las formas que Dios nos da para que nosotros sepamos cuál es la verdad, para no ser engañados, porque somos engañados con nuestros propios pensamientos y nuestra mente que comienza a divagar o relativizar todo y buscar varias razones o directamente decir no, o razonamiento humano, no, si sufro no voy o si sufro voy. Es como que uno se va a los dos extremos. Claro, o sea, relativizas todo y otro tomás los sentimientos como punto de referencia. O también puedes ir a un lugar porque te sientas bien y no tenga la verdad de la Biblia, pero vos te sientes bien Claro, y te hace sentir cosas que vos relacionas el sentimiento con que es algo correcto y muchas veces exactamente. no lo es. Entonces es como muy confuso, por eso vemos que sus estrategias han, digamos, avanzado y cambiado un montonazo. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, a ver, lo interesante de esto es, digamos, para resumir y no complicarla tanto, es que juegan dos puntas. Tenés en un lado el relativismo de será quien dice ser Dios y el otro es todo en base a los sentimientos. Entonces, en cualquier batalla espiritual, el corazón es engañoso, o sea, punto. Eso es algo clave. O sea, acá vamos a hablar muchísimo. Podemos hablar mucho de cómo el enemigo en la Biblia trabaja, ¿no? Entonces, podemos concluir en que el corazón es engañoso. Y eso no quiere decir que lo que estemos sintiendo no sea cierto, no sea válido para Jesús. No, en absoluto. Jesús no invalida nuestro sufrimiento, no invalida nuestros sentimientos. Pero lo que sí hace es ponerlos en el lugar donde deben estar. Claro. ¿Por qué? Porque los sentimientos que sentimos en tal circunstancias, bueno, están generados por muchas cosas de nuestro pasado, de nuestro presente y de cómo percibimos el presente conforme a todo eso. Pero eso no es la absoluta verdad. Ujú. Si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, considerando nuestro pasado y el presente, es muy probable que tomemos una decisión que nos haga simplemente escapar del momento, salir de ese momento feo que estamos pasando, de esa batalla, no aprendamos lo que debíamos aprender y después volvamos a repetir el mismo patrón, el mismo problema una vez y otra vez y otra Sí. vez. Como que él usa ese sentimiento y lo empieza a tergiversar y a manipular y a desviar. Como hablábamos con Marce también hoy, el tema de, por ejemplo, se nos ocurría David. David con Betsabé. Él sentía, o sea, él Claro, la vio y sentía que le gustaba
y sentía y hasta terminó, digamos, el enemigo haciéndole tergiversar de que estaba bien que él esté con ella, que él era un rey, que nadie le iba a decir nada, Sí, o sea, cómo él lo fue guiando por sus sentimientos y así lo hizo caer. exactamente. Y si vamos a hablar de lo que le pasó a David, o sea, fue real. Estaba Sintiéndolo. realmente sintiéndolo en su carne. Imaginémonos a David mirando a Betsabé, ¿no? Por la ventana y sintiendo todo lo que sintió y diciéndole a David, no, eso es mentira, es mentira lo que estás sintiendo. Y David contestando, no, tomátela, o sea, me parece hermosa, me parece preciosa, la quiero. O sea, entonces el objetivo es que a él le pasaba eso. Y Satanás muchas veces aparece y dice, no, pero te está pasando eso. Estás sintiendo eso. Eso es la pura verdad. Eso es la realidad. Esa es la realidad. Y Jesús viene y nos dice, hijo, sí, es la realidad del momento. Es lo que te está pasando. Pero no es la absoluta verdad. Yo soy la verdad. Claro. Entonces, cuando en el medio de esa batalla que estés pasando y que estemos pasando, dejamos de observar nuestros sentimientos, lo que nos sucede adentro, aunque sea verdad, pero dejamos de observar, lo ponemos un poquito a un costado y nos empezamos a preguntar, ¿cuál es tu voluntad, Señor? En esta situación que estoy pasando, en esta situación que estoy transitando, ¿cuál es tu orden? ¿Cuál es tu indicación? ¿Cuál es tu consejo? Ahí realmente termina la batalla. Claro, porque eso es lo que nos ayuda a discernir, ¿no? Y eso, bueno, ahora ya pasando el tema, pasando a este tema, ¿no? De que nosotros queríamos también mencionar, no solamente esta lucha, ¿sí? Cómo el enemigo es tan astuto y su mente, o sea, no, la forma de manipular la mente que él tiene, eh, viene de siglos. Entonces Claro. ningún humano va a poder saber cómo él manipula la mente. Tiene una forma impresionante de manipularnos. Entonces, también es interesante ver cómo él a lo largo de la historia, conforme cómo eran las generaciones, iba cambiando de estrategia. Claro. Ahora, como decíamos al principio, no hay una persecución visible, pero hay una persecución de otra manera. Hay tentaciones diferentes, hay formas de hacerlos caer diferentes y sutilmente. Utilizan muchas cosas en la actualidad para desviarnos. Y sobre todo eso que decía Marce, los sentimientos. Los Sí. sentimientos son las cosas que nosotros sentimos son las que nos desvían. Son las verdades objetivas, Y ¿no? está la frase, sigue tu corazón, sigue lo que vos sientas. Che, pero me está pasando esto, o sea, ¿qué tengo que negar esto que estoy pasando? Y muchas veces tenemos que tomar el verso, ¿no? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Sí, tome su Tome cruz su cruz, y sígame. sígame y niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo muchas veces es dejar a un costado todo aquello que contradice el carácter de Jesús, el camino de Jesús. Y duele, es difícil, pero esa es la lucha que tenemos contra nuestra carne, Ujú. con esta parte de nosotros que quiere siempre buscar el placer, buscar el beneficio propio. Sí. ¿Entendés? Entonces, y el camino de Jesús es completamente contrario. No te lleva a buscar el beneficio propio. Te lleva a ser como Él. Ujú. ¿Y por qué? ¿Por qué en toda batalla espiritual se disputa esa decisión? Porque nosotros somos sus hijos. Y Él quiere que seamos como Él. No quiere que seamos como el otro. Nos ama tanto que Él, antes de crearnos, tenía un sueño para vos, para mí, para Vicky. Tenía un sueño, tenía esa, ese proyecto para nuestras vidas. Y la vida, las circunstancias y etcétera van arruinando todas esas cosas. Pero cuando nos topamos con la verdad,
vamos entendiendo qué separar y qué dejar, qué tomar y qué conservar. Entonces, creo que se resume en eso, ¿no? En cualquier situación que estemos transitando es parar y decir, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Y duele. Hay miedo, hay angustia, hay ansiedades, hay de todo. Pero entender de que somos hijos suyos y que Él nunca nos va a dejar solos. Y más aún queriendo hacer su voluntad. ¿Vos te pensás que te va a dejar solo aún así queriendo hacer su voluntad? Imposible eso. Imposible. Sea como termine tu vida, sea como termine nuestra vida, Él nunca nos va a dejar solos. Y en el medio del dolor, en el medio de la angustia, en el medio de esa batalla campal que estemos pasando, Él nos asegura su presencia y su fortaleza. Así que también eso es otro detalle. Muchas veces el enemigo nos dice, nos susurra, no vas a poder, no vas a aguantar, Sí, no vas a soportar. Fíjate qué haces ahora porque esto va de mal en peor, ¿eh? Te va a hacer mal. Y son todas verdades objetivas, por eso estamos hablando, ¿no? De verdades objetivas. O sea, sí, estoy viendo que no voy a aguantar, estoy viendo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que todos los que esperan en Él hallarán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. volarán como águilas. Y lo hemos experimentado Y lo hemos tantas veces experimentado. que vos dices, ¿de dónde saca fuerza para Exactamente, seguir, para seguir exactamente. confiando? Y, y él aquí en su palabra nos dice, o sea, esas estrategias o sea, estrategias, poner un nombre más moderno, que Dios nos da para que nosotros podamos afrontar. Y sobre todo lo dice aquí en el mismo verso que hemos leído de Efesios 6, habla sobre la armadura de Dios. Y, y bueno, y nos dice que nos vistamos de toda armadura de Dios para que podamos luchar contra el diablo, básicamente. Y ahí es donde dice el versículo clave que hemos mencionado, diciendo que nosotros tenemos esa lucha contra las tinieblas. Y me gusta este verso que está en el versículo 13, que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo acabado todo, estar firmes. O sea, el Señor nos dice, van a tener días malos, va a ser difícil, pero cuando termine toda esa batalla, esa prueba, vamos a estar firmes. Eh, y, y después que nos vistamos de la coraza de justicia, del Evangelio de la paz, y que tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar todos los dardos del fuego del maligno. O sea, es muy loco pensarlo, ¿no? O sea, un escudo de la fe es nuestro escudo, confiar en el Señor, porque estamos siendo atacados en Así esta es, batalla, estamos así siendo es. acastados con distintos dardos y uno se imagina que estos pensamientos, el relativismo, la objetividad, esas verdades, el sentimiento, todos son dardos así que vienen por todos lados y nosotros con Sí, la fe y la confianza en el Señor y sobre todo, como dice Marce, en la confianza en su palabra, porque si no hubiese sido por la palabra de Dios, nuestras casos, nuestras luchas, nuestras batallas, no hubiésemos podido seguir firmes. sí, sí, y también contemplar a Cristo, ¿no? O sea, cuando vos vas más conociendo a Jesús, te das cuenta que el propósito de todas las aflicciones que podamos llegar a pasar es que nuestro carácter sea pulido a semejanza de Él. Ujú, Entonces, purificado. fíjate, y también tenemos otra verdad, fíjate lo que dice Romanos 8:28 en adelante. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, otra cosa en todas las batallas espirituales, aunque sea algo horrible lo que estemos pasando, ayuda para bien. Mm. ¿En serio, Señor? Sí, para bien. Oh, no te puedo creer. Dice, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a quién? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que todas las aflicciones que nosotros podamos llegar a pasar en la vida, tienen un propósito fundamental también.
edificar nuestro carácter, moldear nuestro carácter a semejanza de Cristo. Y en la paciencia se desarrolla nuestro carácter. Y esa es una elección que nosotros tenemos en cada situación difícil que pasemos en la vida. Quedarnos, ser valientes o irnos y abandonar el proceso, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios pelea estas batallas con Él nosotros. pelea con nosotros y por nosotros. Y dice el 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que los condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos ustedes. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, prueba, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Todos aquellos que deciden seguir a Cristo, ¿no? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. O sea que todas las batallas que tengamos en esta vida tienen el propósito de que nuestro carácter sea purificado, sea a semejanza cada vez más de Cristo. Yo no te puedo decir qué hacer en la situación que estés pasando. El enemigo básicamente no quiere que seas parecido a Jesús. No quiere. ¿Por qué? Porque él quiere destruir la forma de amar que Cristo tiene. Y la imagen de Dios en nosotros. Y la imagen de Dios en nosotros. ¿Y cuál es la imagen de Dios? El amor. Dios quiere destruir eso. La imagen de amor, de cómo Él ama. Él quiere destruir eso. Y el diablo quiere destruir. Dios. Ay, no, perdón. El enemigo. El enemigo invisible quiere destruir eso. Quiere destruir la forma de amar que Dios propone. Y Dios quiere enseñarnos a amar como Él ama. Y otra cosa, lo que sí también podemos decirte es que sea la situación que vos estés pasando, todos los días destina un ratito a sentarte, a orar, a decirle a Dios lo que está pasando. Luego de orar, abrir la Biblia, y estoy seguro que Dios te va a guiar. Pregúntale cuál es tu voluntad, Señor, en esta situación. No te precipites a accionar. Fíjate lo que Salomón... No hay que desesperarse en las pruebas. Exactamente. Eso es algo que hemos aprendido y que un breve testimonio que quisiera contar respecto a eso, que no hay que desesperarse, porque nunca lo conté, pero muchas personas lo saben, que yo desde pequeñita sufro de quistes de ovario y entonces tomé mucho tiempo pastillas y en un momento me cansé de tomar pastillas, entonces le dije, Señor, ¿qué puedo hacer para estar bien, para curarme? Y el Señor me permitió una alimentación para hacer, una alimentación desinflamatoria, una alimentación bastante estricta, pero gracias a Él, que Él me la mostró, yo ahora puedo decir que estoy bien, hace 2 años haciendo esta dieta, esta alimentación, ¿no? Pero hubo un momento hace unos meses en que me empezó a doler el costado y yo le decía al Señor que cómo podía hacer y fui tentada, como decíamos, cómo podía hacer, que si hago la dieta, que porque me duele, que seguramente ya me voy a quedar, me van a operar, ya empieza el cerebro a hacer como me van a internar, cuestiones catastróficas. Porque dicho sea paso, tengo un solo ovario, el otro ovario me lo sacaron por un quiste también, entonces como que hay un trauma en mi persona respecto a eso. Y ese día abro la palabra de Dios y me lleva a Proverbios en una parte que decía, no me acuerdo específicamente, pero lo parafraseo, que decía que el que se apresura
puede cometer errores, peca o erra, decía eso. Y hoy ya me estaba apresurando y quería tomar decisiones y quería decidir todo. Y el Señor me dijo, no, tené paciencia. Y pueden creer que ahí al otro día, los otros días ya estaba totalmente bien. Se me había desaparecido con todo el dolor y todo volvió a normalizarse en mi cuerpo. Entonces, es interesante ver esto porque muchas veces se permite la situación, se empiezan a generar todas estas confusiones y lo único que nos puede sacar de esa confusión o esa rumiación mental es la palabra de Dios. Como dice Marci, son dos cosas: orar, perseverar en oración y preguntarle a Dios qué está pasando, por qué estamos pasando esta prueba, qué es lo que nos quieres enseñar. Entonces, a través de su palabra, el Señor nos va a mostrar una historia, una forma. Él con su Espíritu Santo, Él te habla, todos los días te habla y te dice, estaba pasando esta prueba por esta razón. Y también los Y mandamientos, que es también, un cerco protector. claro, y los mandamientos, ¿no? Obviamente, uno tiene que colocarse en esa situación. Porque me ha pasado que he conocido gente, y a mí me pasaba también, de que le preguntaba al Señor cuál era la voluntad y entendía una cosa, pero después la ponía a la luz de los mandamientos y los contradecía, entonces no va por ahí. Claro, obviamente, teniendo como Entonces, hay principios bíblicos y doctrinas que dentro de eso uno se tiene que mover, decir, no sé, Señor, eh, esto que entendí, ¿está esto que conforme entendí a es tu ley, conforme a tu ley, a tu palabra. a tu mandato? Claro, porque uno también puede interpretar de otra forma y ser contraria. Claro, a veces el deseo de hacer algo internamente te puede llevar a interpretar algo que Dios no quiso decirte. A mí me pasó muchas veces. Y ahí están los mandamientos, para darnos luz y para ver si eso que hemos interpretado está aboliendo un mandamiento, está pisando algún mandamiento o está abrazando un mandamiento. Entonces, Claro. los mandamientos son un cerco protector de nuestras macanas que nos podamos mandar. Así que bueno, creo que dijimos lo que teníamos que decir. Así es. Hay muchas cosas más en estas batallas espirituales. Pero creo que lo más importante es que en el momento de mayor vulnerabilidad te van a dar con todo, pero aferrate a Cristo. Él es la roca, Él es nuestra salvación y Él nunca, nunca, nunca también nos va a permitir que suframos algo que no podamos soportar. Y juntamente con la tentación vendrá la salida, dice su palabra. Así que es una promesa, es una promesa. Y para terminar, me gusta el verso que leyó el Marce, que dice que ni principados ni potestades podrán separarnos del amor de Cristo, del Amén. amor que Cristo nos tiene. O sea que por más que nos ataquen y nos den miedo y el enemigo nos quiera arrasar con nosotros, el amor de Jesús permanece intacto por nosotros y Él lucha con nosotros, Él va delante de nosotros. Sí, totalmente, totalmente. Yo en momentos de gran aflicción, que a veces he estado muy abrumado por las cosas que me han sucedido, una de las técnicas que me han funcionado mucho es en un momento cerrar los ojos e imaginarme a Jesús crucificado en la cruz. ¿No? A mí me ha funcionado, porque pensar que esa persona murió por vos. ¿Y quién estaría dispuesto a morir por vos? Creo que nadie, ¿no? Nos pueden decir que nos quieren mucho, que nos aman mucho, pero que estén dispuestos a morir. Eso es otra cosa. Entonces, cuando pienso en ese amor y medito en ese amor y utilizo mi imaginación para ver a Jesús allí, realmente mi corazón en esa cruz encuentra paz y encuentra eh, protección Mm. y encuentra un Padre amoroso que nos dio a su hijo como garantía de que nunca más vamos a estar solos y de que Él tiene algo maravilloso para darnos en este mundo o en el venidero. Amén. Así que bueno, espero que te haya algo servido de lo que hemos charlado. Ha sido contarte un poco nuestras experiencias, cosas que hemos aprendido. Tenemos mucho que aprender todavía. Así que no nos estamos poniendo en papel de maestros, sino de simplemente amigos que estamos aquí para aportar
lo que hemos aprendido, lo que hemos transitado también. Así que bueno, que Dios te bendiga. No sé si quieres decir algo vos y despedir. Eh, y muchas gracias por escucharnos, muchas bendiciones y si te gustó este video, compartilo en los grupos de WhatsApp, compartirlo en tu estado, para aquellas personas que lo necesiten realmente. Si necesitas que oremos por ustedes, también pueden dejar en los comentarios o mandar un mensajito privado, si lo dejamos en Instagram, el videito. Y bueno, que le den like, compartan y se suscriban para que puedan llegar a más personas. Así es. Bueno amigos, nos vemos en el próximo episodio. Así que Dios te bendiga mucho. Y bueno, nos vemos. Chau, Chau, chau. chau.